A mí me gusta meterme en preguntas, ¿sí? En preguntas. Porque uno preguntando aprende, ¿verdad? Así es como los niños aprenden, ¿no? Pregunte, y por eso cuando uno no pregunta, aprende mal. Entonces, preguntarle cosas a Dios e investigar en la Biblia nos trae conocimiento y nos trae sabiduría. Y voy a hacer una pregunta hoy a todos, a ver qué respondemos. La pregunta es, ¿todo lo que ocurre en la tierra es voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Levante la mano. Allá dijeron sí. Ahora, ¿quién dice no? Ahora, ¿quién dice no sé? Bueno, ahí están repartidos los no sé, los no. Hay unos que no respondieron las tres, entonces ¿cuál más doy? No sé. ¿Ah? No, entonces, no sé si hay una cuarta, pero... Porque la Biblia dice... Otra pregunta. La Biblia dice que hasta una hoja que cae de un árbol es voluntad de Dios que se caiga. Eso lo dice la Biblia. ¿Quién dice sí? Levante la mano los que dicen sí. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no sé? Bueno, la Biblia no dice eso. Eso es algo que se ha popularizado, pero usted no lo encuentra. Búsquelo por ahí y me avisa si lo encuentra y verá que no. La Biblia no dice que hasta una hoja que cae de un árbol, porque eso ya parece que lo dijera porque lo hemos dicho tanto, que es como cuando le decían a uno, el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Cuántos pensaban que eso está en la Biblia? No, esa no. Yo cuando empecé a buscar de Dios, yo pensaba que eso lo decía. Pero esa es más tramposa todavía esa porque tampoco la dice. Que no, lo que dice es que el Señor lo que dijo fue que si dos gorriones se vendían pues si unos gorriones se vendían por un par de monedas y Él no permite que ni uno de ellos caiga del árbol, está hablando de un gorrión, ¿cuánto más nos interesa por nosotros? Y es cuando habla que Él hasta la cantidad de cabello sabe que tenemos. ¿Se acuerda? Pero lo de la hoja no dice eso. Pero lo que estoy igual tirando ideas, pero todavía, a ver, o ayúdate que yo te ayudaré. Esa la dice la Biblia, ¿quién dice sí? ¿No? Pero yo también pensaba o algunos pensábamos que la decía. Entonces, yo hoy quiero que hablemos un poquito acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios permite, que no es lo mismo. ¿Entendió lo que dije? Porque pareciera lo mismo. ¿Cuántos no han dicho esto? Si esto se da, es porque es de Dios. ¿Cuántos no han dicho esto? Levante la mano, sea sincero. ¿Cuántos no han dicho si esto se da, es porque es de Dios? Pues vamos a descubrir que no todo lo que se da es de Dios. Porque no todo lo que ocurre es voluntad de Él. Pero sí todo Él lo sabe y lo puede permitir. ¿Sí ven la diferencia de lo que estoy diciendo? Y lo vamos a ver en la Biblia lo increíble porque nosotros debemos aprender a descubrir la voluntad de Dios y no solamente a creer que porque algo pasa es su voluntad. Aquí van a empezar a abrirse unos pensamientos muy interesantes. Por eso yo quiero que usted empiece a abrir la Biblia conmigo y le voy a empezar dando ejemplos, porque con los ejemplos uno también aprende. Los ejemplos muestran realidades a mayor profundidad que una simple definición. Por eso los ejemplos son tan chéveres. Por eso Jesús hablaba con parábolas que, dicho en otra manera, eran ejemplos, ¿cierto? Cuando usted le dice algo a un niño, pero le pone un ejemplo, el niño aprende más rápido y mejor, más claro. Por eso a mí me gusta dar muchos ejemplos. Y el primer ejemplo que vamos a ver de lo que acabo de decir y lo vamos a empezar a descubrir está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. Y le voy a mostrar cómo
empieza a jugar este tema de la voluntad de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Claramente Dios tiene los ojos puestos sobre toda la tierra, a Él nada se le escapa. ¿Está gobernando? Sí, gobierna. Pero no todo lo que ocurre, y aquí vamos a empezar a darnos cuenta, es su voluntad, a pesar de que lo permita, que es diferente. Dije 1 Samuel capítulo 8, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan esta sección de la Biblia? Esta porción de la Biblia habla del momento en que Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, le pide rey a Samuel, el profeta del momento. Hasta ese momento Israel no tenía reyes. Todas las demás naciones que no conocían a Dios ponían un rey a que los gobernara. Pero Israel gozaba del gobierno directo de Dios a través del profeta. Ese era el diseño para gobernar al pueblo. Pero resulta que en un momento dado Israel dice lo siguiente, el pueblo, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando Samuel, el profeta, entró en años, puso a sus hijos como gobernantes o gobernadores de Israel con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Líderes religiosos del pueblo que se pervirtieron por la avaricia y el amor al dinero. Pero ahí no está la situación. Por eso se reunieron, dicen los ancianos, es decir, los supervisores de Israel, y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, miren lo que empezó a decirle Dios, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder del rey, del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se las dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Y escuchen esto, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Acá está aconteciendo algo que Dios está permitiendo, pero no era su voluntad. Así que si vamos pasando por la calle y quizás alguien que no estuvo en esa reunión veía que ponían al primer rey en Israel llamado Saúl, hubiera dicho, es que si ocurrió, es porque era voluntad de Dios. Pero si vemos bien la historia, no era voluntad de Dios que esto ocurriera. Mas Dios lo permitió. Ya van a ver a dónde vamos a llegar con todo esto. Abra ahora el libro de Oseas 8:4.
Mientras usted abre Oseas capítulo 8, versículo 4, le voy recordando algo. Los primeros reyes que hubo en Israel, aunque no eran voluntad de Dios que hubieran reyes para su pueblo, Dios por lo menos después le dijo al profeta cuál debería entonces ser el rey. Porque Saúl fue escogido por Dios. El sucesor a Saúl, que fue David, también fue escogido por Dios. Entonces, aunque una idea no nació de la voluntad de Dios, Dios lo permitió y él mismo empezó a escoger reyes. Sin embargo, hubo un punto tan complejo que ya ni siquiera después Dios los escogía. Lean conmigo. Oseas capítulo 8, versículo 4. Dice, Dios estaba a través de Oseas hablando, digámoslo así, llamando la atención de su pueblo, y una de las cosas que le sacó en cara fue la siguiente: ustedes establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Así que hay autoridades y personas que quizás llegan a la posición de autoridad y no son voluntad de Dios. ¿Cuántos creíamos que toda autoridad sí o sí era puesta por Dios? ¿Es lo que uno pensaba que sí? Puede ser permitida por Dios. ¿Sí ves la diferencia? Pero no toda autoridad que está allí es voluntad de Él, no toda. Por ejemplo, a nivel de iglesia, por eso era tan delicado el asunto de a quién se le delegaba autoridad en la iglesia, dentro del cuerpo gubernamental de la iglesia. Por eso Pablo escribió, no te apresures, le dijo a Timoteo, a imponer manos, es decir, a delegar la autoridad a alguien en la iglesia, no sea que te hagas cómplices de sus pecados. O sea que era pilas, Timoteo, porque si tú vas a delegar autoridad dentro de la iglesia, tienes que asegurarte que sea voluntad de Dios. No va a ser que tú elijas algo o a alguien que Él pueda permitirlo, pero no sea su voluntad. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Lo que pasa es que todo gobierno sí fue instaurado por Dios. El sistema gubernamental de todo, a nivel civil, a nivel iglesia, a nivel familia, a nivel matrimonio, eso sí fue, o sea, la posición siempre ha sido instaurada y puesta por Dios, ¿me entienden? La posición, pero el personaje que llegue ahí tiene que tener cuidado. Ejemplo, ¿quién es la autoridad en un matrimonio? En un matrimonio, ¿quién es la autoridad? El hombre. Y en una familia, los padres, muy bien. Acuérdense que familias, cuando hay hijos, matrimonios, solo esposo y esposa. Así que la posición de autoridad ya está decretada por Dios. El padre y la madre serán la cabeza de sus hijos. La pregunta es, ¿y la padre y la madre que lleguen a estar casados, era la voluntad de Dios que llegaran a estar juntos? ¿Y si ven la diferencia? La posición ya existe, fue establecida por Dios. Pero que los dos personajes que lleguen ahí lleguen a hacer la voluntad de Dios, que lleguen los dos a hacerlo, esa es la pregunta. En un matrimonio, la autoridad delegada, ¿quién es? El esposo. Pero que tu mujer llegues a tener el esposo que era la voluntad de Dios para tu vida, esa es la pregunta. Él lo puede haber permitido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La posición fue dada por Dios, siempre. Pero el personaje debe ser consultado. ¿Qué tal yo acá puesto? Donde yo me hubiera puesto acá, sería terrible. Yo pudiera estar puesto acá por mí mismo. O el que acá empiecen a delegarse, que ya empezamos a delegar autoridad sobre algunos. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque las posiciones dentro de la iglesia existen. ¿Cómo está gobernado la iglesia? ¿Por quiénes? Ustedes ya aprendieron. Por el cuerpo sacerdotal, ahí están los pastores, profetas. ¿Quién más? Porque no son solo ellos. Los ancianos, que son los supervisores, muy bien. ¿Y quién más? Y los diáconos, los servidores. Ese es el círculo gubernamental en una congregación. No es el pastor el que gobierna. No es la familia pastoral que gobierna. No es el profeta que gobierna. Gobierna un círculo. Ahora, ¿quién llegue a estar en ese círculo? Tengamos cuidado a quién
le delegamos autoridad, porque aunque él ya formó el gobierno, ya las autoridades fueron decretadas por él, o sea, las posiciones, pilas con quien llega ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Muy bien, sigamos. Vamos a seguir entendiendo la diferencia en voluntad de Dios y que Dios lo permite. Esta es buenísima. Vaya conmigo a 1 Samuel 24. Este ejemplo va a tipificar maravilloso cosas que estamos tratando de mostrar hoy. 1 Samuel, capítulo 24. Usted conoce probablemente esta historia, y si no, se la recuerdo rápido, pero en 1 Samuel, capítulo 24, lo que estaba ocurriendo era que estábamos en el momento en que David estaba siendo perseguido por el primer rey, Saúl. Saúl quería matar al que iba a ser el futuro rey de Israel. Lo quería matar. Y recuerdan que en 1 Samuel capítulo 24 lo que nos cuentan es que estaban como en el desierto. Y Saúl, el rey que quería matar al otro, Saúl tenía un montón de hombres a su cargo y estaban buscando a David. De repente llegaron a un lugar y había una cueva y a Saúl le dieron ganas de ir al baño. ¿Usted sabía eso, cierto? Y se fue a la cueva, pues porque no iba a ser delante de sus soldados, ¿verdad? Y entró en la cueva y resulta que, qué paradoja, David, que era el que quería matar, y sus hombres estaban escondidos en la cueva. Pues resulta que Saúl no se dio cuenta, y él ahí se desabrochó, se quitó sus cosas, bueno, y empezó a hacer lo que dicen por ahí del 2, ¿cierto? Y resulta que ocurre esta escena. Capítulo 24, el versículo 1 de 1 Samuel dice, o vamos a saltarnos un poquito para no demorarnos mucho, vamos a saltarnos al versículo 3 del capítulo 24. Dice, por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí, ¿quién? Saúl, para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, y acá viene la pregunta, ¿está de papaya la situación? Esto debe ser de Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, es que si se da, es de Dios. Aquí se dio. ¿Qué le dijeron los amigos de David? ¿Qué le dijeron? En verdad, David, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. ¡Wow! ¿Ocurrió algo? Ocurrió. Pero David iba más allá de lo que ocurría. David tenía que pensar, ¿es voluntad de Dios que yo aquí mate a Saúl y me vengue? Pues lo iba a matar a él. ¿Quién habría dicho sí? ¿Quién habría dicho no? David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose el rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso de su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor, Dios, lo había entregado en mis manos. Es verdad, Dios permitió que Saúl estuviera a merced de David. Pero aunque Dios permitió la situación, David entendió su voluntad. Por eso no alzó la mano. ¡Wow! O sea que Dios puede hasta permitir cosas a ver si nosotros ya entendemos su palabra. O nos movemos por qué. ¿Por la situación o los sentimientos o por la palabra? ¿Sí ven que no es tan verdad? ¿O siempre la necesidad de la voluntad de Dios? Ahora, no estoy diciendo que pues claramente hay cosas que sí. La pregunta es, ¿y cómo lo discernimos? ¿Cómo discernió David
que aunque se estaba dando la situación, no debía hacerlo. ¿Por qué David lo entendió? Por el principio. Porque Dios no va a romper los principios de autoridad, de santidad, los principios económicos, los principios familiares. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque por encima de que la situación se dé, yo me manejo es por principio. Y el principio era, yo no puedo alzar la mano con toda autoridad. David no entendía. Así me lo hayan puesto y así me quiera matar. Por eso, siempre que hay que ir más allá de que si se da o no la situación. Y este es un ejemplo claro de que Dios permitió una situación, pero no era su voluntad que usted la ejecutara. Tremendo, tremendo. Vamos a ir, esta a mí me causa mucha curiosidad. Usted va al libro de Números y va a ir al capítulo 32, al versículo 10. Números, capítulo 32, versículo 10. Antes de leer, es increíble que la voluntad de Dios cuando sacó a Israel de Egipto, hay unos que han hecho más o menos cálculos por la distancia que había entre el río, el Mar Rojo que se abrió y cuando él lo cerró y ya dejó a su pueblo libre de Egipto finalmente. Desde ahí a la tierra que les iba a dar, a la tierra de Canaán, se estima que se hubieran tardado alrededor de, ¿usted sabía cuánto más o menos estiman ellos? 40 días. Una caminadita de 40 días. La voluntad de Dios era que se demoraran ese tiempo más o menos. Esa era la voluntad de Dios. ¿Pero cuánto se demoraron? 40 años. Uy, Dios mío. O sea que Dios permitió que ellos deambularan por allí porque hubo situaciones que el mismo pueblo generó y a causa de lo que él generó, la voluntad de Dios no se cumplió. Pero él permitió que se quedaran ahí. ¿Qué fue lo que hizo que no llegaran rápido a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que lo hizo? Pero había algo específico. Algo específico. Más o menos, pero había algo que detonó en el viaje la situación. ¿Qué detonó en el viaje? La murmuración, la queja. Porque se quejaban de todo y desanimaban los quejetas al resto. Eso parece un poco bobo, ¿no? Ay, pero una quejita más, una quejita menos. Fue tan grave la queja y la murmuración en contra del plan de Dios y lo que estaba haciendo, que a causa de la queja y la murmuración, Dios dijo, nadie. ¿Por qué duraron 40 años? La Biblia lo dice. Porque dijo, nadie de esta generación de adultos va a ver la tierra prometida, así que se tiene que morir hasta el último. Y el problema es que para Dios, según las escrituras, y usted ya lo sabe, ¿cuándo empieza la adultez? A los 20 años, dicho por el Mesías, dicho por la ley. Ahí lo vamos a leer. Entonces él dijo, de los 20 a los ¿cuánto dura la adultez? Que él ya lo tiene escrito en la ley. De los 20 a los 60. O sea que ¿cuánto hay de 20 a 60? 40. O sea que ¿cuántos años tocaba esperar para que ni uno de esa generación pasara y la viera? 40 añitos. Porque ni uno dijo, adulto de esta generación la va a ver, excepto como por un par ahí que no se quejaron. Porque la adultez empieza a los 20. Por eso él no dejó que ni uno, o sea que Tomás, que cumplió 20 hace poquito, Tomás ya entraba dentro de eso si se hubiera quejado. Lleva como 10 días de cumplir 20, pero si había pasado usted un minuto de tener 20, usted entraba en la lista si se había quejado. Por eso es tan importante que nosotros como padres inculquemos e instruyamos tanto como podamos a nuestros hijos antes de esta edad, porque después de esta edad, todo lo que ellos hagan va a repercutir directamente en los oídos de Dios. Tremendo.
Entonces leamos rápidamente. Números 32:10. Dice así. Ese día el Señor se encendió. Bueno, voy a leer desde el 6 para que vean un poquito más lo que pasó. 32:6. Entonces Moisés le dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto les desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron, desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá con la excepción únicamente de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. ¡Wow! El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, claro, porque era lo que duraba esa generación. 40 años los hizo vagar, hasta que murió toda la generación que había pecado. Así que la voluntad de Dios, que duraba probablemente 40 días, un viaje rápido, se convirtió en 40 años por nuestra desobediencia. Tremendo, ¿verdad? No era la voluntad de Dios que duraran 40 años, pero lo permitió el Señor a causa de esta generación que se quejó. Pero siempre con justicia, porque Dios no hace digámoslo así, no va a permitir que la consecuencia directa agarre a los que no lo hicieron. Hubo 2 que no. A ellos no los agarró esa situación, al contrario, usó a uno de ellos, Josué, para liderar ya la entrada a ese lugar. Muy bien. Esto es ya entrando un poquito más a situaciones. ¿Es la voluntad de Dios que hayan divorcios, por ejemplo, de matrimonios? Pero Dios los puede permitir, ¿sabían? En ciertas situaciones. Así que aunque no es la voluntad de Dios, y ahí viene la sabiduría y el entendimiento de las Escrituras, sobre todo para los que aconsejan, ¿cuándo deberíamos permitirlo? Eso parece como si estuviera diciendo un pecado, ¿verdad? Claro que no es pecado lo que estoy diciendo. De hecho, ¿sabía usted, y lo hemos estudiado con muchos, que Dios también hizo un divorcio con su pueblo en algún momento? Le pasó carta de divorcio, dice la palabra de Dios, al reino de Israel, no a Judá, cuando estaban divididos. Y eso tiene un porqué y ya lo hemos explicado y después lo volveremos a explicar. Hasta Dios pasó por un divorcio, imagínense. Ahora, ¿es voluntad de Dios que hayan divorcios? No. ¿Pero los puede permitir? Sí. En casos muy puntuales, por situaciones muy puntuales. Leamos Mateo 19:3-11. Mateo 19:3-11 dice precisamente algo interesante acerca del tema. Mateo 19, perdón, versículo 3-11. En Mateo 19 le preguntaron al Señor acerca precisamente del matrimonio. Y él dice algo muy peculiar. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron a Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo mujer, hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son 2, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, la voluntad del hombre es que no haya divorcios, que no se, ¿cierto? Pero le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés
que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Eso pasó, ¿cierto? ¿Y qué le respondéis? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, en la antigüedad, al igual como Dios, por la obstinación, el pecado, las situaciones que ocurren en ocasiones, Dios lo puede llegar a permitir, aunque no es su voluntad. Pregunta, ¿es voluntad de Dios que un hombre pueda tener varias esposas o esposas y concubinas? ¿Es voluntad de Dios? No, porque en el principio él dijo que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y llegarán a ser uno. Sin embargo, el Señor permitió que en la antigüedad varios hombres tuvieran varias esposas y concubinas. ¿Entienden que hubo una época donde Él lo permitió? Y aquí hemos estudiado esos posibles por qué. Pero actualmente no hay la menor oportunidad de que algo así entre dentro de la doctrina o de las enseñanzas de alguien que busca al Dios de la Biblia, aunque Él lo haya permitido en algún momento. Hay cosas que Dios permite en tiempos, ¿verdad? Pero otras que debemos decir, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Permitió Dios que se apedreara en la antigüedad mucha gente por diferentes pecados? ¿Era su voluntad que los apedrearan? ¿Cuál era el motivo por el cual Él permitía apedrear a gente? Incluso si usted y yo no llegábamos vírgenes al matrimonio, podríamos ser apedreados. O si nos encontraban en un acto de adulterio. ¿Por qué hoy no los apedreamos? ¿Por qué Él decía, apedréenlo? ¿Cuál era el motivo por el cual lo hacía? ¿Para qué? Para que no se extendiera el pecado en Israel, para que no se propagara. Es tremendo, ¿verdad? Claro. ¿Será que la ley de Dios ya se quitó? No, sigue vigente. Lo que pasa es que las pedradas que nos debíamos ganar se las ganaron Él. Pero el día en que Él vuelva, la muerte por aquellos que siguen rompiendo la Torá, la ley de Dios, volverá. Así que la ley no ha parado, la apedreada se las llevó Él. Pero los que no se arrepientan y no nos arrepintamos, un día volverá Él, y no solo a ser apedreado por alguien, Dios mismo los matará. El Señor en su regreso va a asesinar a un montón de gente, ¿sabía? Van a haber litros y litros de sangre. ¡Wow! Así que las consecuencias de la ley al romperlas están, entre comillas, o fueron puestas sobre Él mientras nosotros estamos en ese tiempo de poder reconciliarnos con Él. Pero el que no lo valore, les llegará las consecuencias. Pero lo que quiero decir es que la voluntad de Dios es que nosotros no seamos acribillados, no seamos muertos, no tengamos la muerte eterna. La voluntad de Él es ¿cuál? Que tengamos vida en su Hijo y que tengamos vida para siempre con Él. Esa es la voluntad. Pero los que no la amemos esa voluntad, Él permitirá que la muerte nos alcance, la muerte eterna, y el castigo por no haber apreciado el perdón de nuestros pecados a través de su Hijo. ¿Entienden lo que quiero decir? No es su voluntad que el ser humano se pierda, pero permitirá que muchos se pierdan a causa de su orgullo y haberlo rechazado. Hace poco me preguntaron, y me lo preguntan frecuentemente, ¿quién creó el infierno y el lago de fuego al final donde irán muchos? ¿Quién lo creó? ¿Quién? Dios, porque Dios es el creador de todo. Nadie puede crear nada de la nada, ni siquiera Satanás. Él puede imitar la creación, es diferente. Por eso cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente, en algunos brujos tiraron otras y medio imitaron la tema, pero la serpiente se las comió. Pero Él no puede crear nada, así que el lugar feo donde irán todos aquellos que rechacen al Mesías lo creó Dios. La pregunta es, ¿para
quienes creó Dios ese lugar desde el comienzo, porque eso está creado desde el comienzo, incluso desde antes de que nosotros los seres humanos fuéramos creados, ese lugar ya existía. ¿Para quién los creó? ¿Para nosotros? No. La voluntad de Él no es que ninguno de nosotros llegue hasta allá. ¿Para quién Él los creó? Ese lugar. Para los ángeles rebeldes, Satanás y todos los que se rebelaron. Él creó esos lugares, el abismo, el lago de fuego, todos esos lugares para ellos. Sin embargo, aquellos que no reciban su amor, lo rechacen, pues aunque no es la voluntad de Dios, esos lugares para nosotros los seres humanos, muchos llegarán allá. Él lo permitirá al haberlo rechazado. Porque por eso la palabra dice que Jesús no vino, Él vino para entregar su vida en rescate de muchos, porque Él no quiere que nadie se pierda. O sea, la voluntad de Dios es que no nos perdamos. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando le echamos la culpa a Dios de que gente se pierde, entiéndanme que lo está permitiendo a causa de que lo rechazan, porque ¿cómo más? No hay nada más que hacer. El que llega allá o el que termina allá es porque rechazó la voluntad de Dios, que era salvarlo, darle vida en su Hijo, perdonarle sus pecados. Así que si alguno llega a decirnos, ay, pero usted puede como, vea que Dios permitió que tengamos varias esposas y concubinas, hágale que mire y se lo muestra en la Biblia, no le crea, porque sí, Dios lo permitió, pero usted puede decir, pero no es la voluntad de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Por eso todo lo que dice la Biblia no es la voluntad de Dios, hay que tener cuidado. Lo que dice la Biblia pudo haber sido permitido por Dios, mas no era la voluntad, como el que tuviéramos reyes, por ejemplo. Por eso una iglesia no debería tener un rey, alguien que se entrona. Por eso es una falla terrible cuando decimos, esta es la iglesia de tal persona, como si él fuera el rey de la iglesia. ¿Sí entienden lo que quiero decir? No. Y aquí nadie tiene corona, y aquí todos estamos sujetos a la misma palabra, y el que se ponga a jugar con pecado, así sea el que se la pasa predicando, tenga. ¿Entienden? No pueden haber reyes, porque lo que necesitamos es el diseño de Él. Dios nos gobierna a través de su profeta. ¿Y quién es su profeta? Jesús, el Mesías. Ese es el diseño. Pero no vayan a nunca vayamos a poner a un personaje como el rey de la congregación. No. Terrible. Volveríamos a ese error de la antigüedad. No es su voluntad que hayan reyes. El único rey es Él, porque es el que reina correctamente. El resto, todos con pecado que nos pueden tentar a hacerlo mal. Por eso el sistema de gobierno, lo hemos hablado, generalmente no tiene a alguien entronado, sino tienes un grupo de personas. Por eso cuando usted ve el diseño del trono de Dios, usted ve a Dios porque Él sí es rey, y alrededor ¿a quiénes? 24 ancianos, 24 supervisores. Es un grupo de personas. El rol más peligroso de todos los del sistema de gobierno, ¿cuál es? El más peligroso porque es en el que recae más sobre una persona, aunque no está solo, pero pareciera. De todo, de la familia, el matrimonio, de la iglesia, el gobierno civil, de las organizaciones. ¿Cuál es el más peligroso de todos? El del esposo. Porque aunque él no gobierna, gobierna Jesús, el Señor, la palabra, Yeshua, gobiernas Él está entre comillas solito, visiblemente ante la esposa. El de la familia no es tan grave porque al menos hay dos, papá y mamá, ¿cierto? Sobre los hijos. El de la iglesia no es tan grave si lo hacemos bien porque está el sacerdocio, los supervisores, los ancianos, los diáconos. En el gobierno civil es muy peligroso cuando habían reyes, como le ocurrió en Europa mucho tiempo. Gracias a Dios nosotros tenemos división de poderes y nadie se puede entronar a siquiera, pero no puede porque está lo legislativo aparte y todo, pero donde fuera un rey, donde tomara las tres decisiones, legislativo, judicial y ejecutivo, sería terrible lo que pasaba en la antigüedad, ¿cierto? Así que todo eso en las organizaciones es muy peligroso cuando es una persona entronada y el resto. ¿Se ha visto un gerente general? Dicen, y es el que hace todo.
y el resto, eso es peligrosísimo. Debería haber un círculo de gobierno. Siempre, círculos de gobierno, pero por eso es tan delicado el del esposo, porque en el esposo visiblemente parece que es él gobernando sobre la esposa. Pero por eso muchos esposos se meten en graves problemas cuando no lo hacen bien, porque la mano de Dios va a caer sobre ellos directamente. Por eso hay que tenerlo con mucho cuidado, porque la voluntad de Dios no es que haya un rey sobre la vida de ella, sino uno que sirve. Los demás por lo menos es pluralizado. ¿Entienden lo que digo? Por eso es tan peligroso, y los hombres debemos ser cada día mejores esposos y las mujeres cada día más sumisas a sus esposos, para que no haya rebelión dentro del matrimonio. Muy bien. Así que voy a decirles una más, o les voy a hacer esta pregunta, y es: ¿la voluntad de Dios era que hubieran seres humanos aquí malos en la tierra? No. Cuando Él nos creó y creó todo, Él quería que todos lo conociéramos y nos multiplicáramos a través de su imagen, de su santidad en nosotros, que lo multiplicáramos. Entonces, ¿por qué hay gente mala que todavía vive en la tierra? Bueno, pero hay algo más detrás, porque Él pudiera en este momento erradicar a todo el mundo y ya, ¿o no? ¿Por qué Él no ha erradicado a todo el mundo y por qué ha permitido, aunque no es su voluntad, ha permitido que crezca gente mala con gente buena en la historia aún? ¿Por qué? Él dijo por qué. ¿Por qué lo permite, aunque no es su voluntad? ¿Por qué lo permite? Es que todo esto, cuando yo lo digo, los que somos padres lo entendemos incluso más profundo. ¿Por qué? Porque cuántas veces no es la voluntad de nosotros algunas cosas que los hijos nos piden, pero algunas cosas lo permitimos. ¿No nos pasa? Quizás no es la voluntad de nosotros que sabemos, pero aún así algunas cosas, no todo, lo permitimos. Aunque no es mi voluntad, voy a permitirlo. Eso es lo más o menos lo que hace Dios con algunas situaciones que a veces debemos hacerlo, a veces. Él le ha tocado lidiar con el pecado de nosotros, pero aún ahí en medio de su amor y de saber que podemos encontrarlo y que podemos... Él permite algunas cosas, y también incluso para proteger a su pueblo, Él no ha permitido ni ha erradicado a los malos de la tierra por protección a los buenos. Eso parece un poco tonto lo que estoy diciendo, o paradójico o contrario, pero es verdad. Mire lo que dijo Él. Vaya conmigo a Romanos 5:3. Y es que esto que estoy hablando nos va a ayudar mucho a poderle dar argumentos, por ejemplo, a quienes nos preguntan acerca de nuestra fe en cosas. No nos queda a veces difícil decir, uy, sí, Dios hizo esto, ¿yo cómo voy a decir que quiere que no haga eso? Pues porque entendemos que hay una voluntad y algo que Él permite, que es totalmente diferente. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 5. Oh, creo que les di que no era, discúlpenme. No, les di que no era. Ahorita vamos ahí, téngalo abierto porque ya vamos allá, pero el que quiero mostrarles para ejemplificar y explicar lo que acabo de decir es Mateo 13:24. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Aquí me fui. Mateo 13:24. Así que en Mateo 13:24 lo que vamos a ver algo es ¿por qué Dios no ha erradicado a los malos, a los que no lo aman? Mateo 13:24 dice lo siguiente: Jesús les contó otra parábola. Una parábola es un ejemplo que está mostrando una verdad. Y dice así: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. El trigo tipifica a los buenos, la mala hierba a los malos. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? ¿Eso no es lo más lógico? ¿Cuántos no queremos que la mala hierba ya no esté? ¿Pero qué dice? No, dijo el que sabe. No, dijo Dios, ¿cómo se les ocurre? No, le contestó, no sé a qué, y acá viene el por qué.
Al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Él todavía no ha arrancado la mala hierba por esperarnos a que los trigos se arrepientan. Por eso Él dice, Él tiene paciencia con nosotros para que se arrepienta y nadie se pierda. Hay trigo que tiene que despertar todavía. Él está esperando. Y después dice, entonces, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Obviamente va a haber un tiempo que ya va a ser la cosecha. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fiestas? El tiempo de la cosecha. Va a llegar un año en esa temporada que va a ocurrir. Cuando llegue ese tiempo de la cosecha, entonces le diré a los segadores, ahí sí, recojan primero, y qué interesante, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. ¡Wow! Ahí sí. Después recojan el trigo, ¿se acuerdan lo de la fiesta? Y guárdenlo en mi granero. O sea que Él no ha radicado a los que lo rechazan por esperar a los que estamos, entre comillas, rumbo hacia Él. Así que aunque no era la voluntad de Dios que hubiera mala hierba, ¿sí ven? No lo era. Él sembró buena hierba desde el comienzo, ¿verdad? Él ha permitido que la mala hierba crezca junto al trigo para que si Él llegara a recoger ya, quizás algunos que son trigo se van mal. Y Él es justo, ¿verdad? Él no va a permitir que haya un colado ni en un lado ni en el otro. ¿Cierto que no? Entonces, ahí tenemos una respuesta a lo que Él permite, aunque no es su voluntad. Esta última me parece muy interesante. Y esta me encanta porque la escucho mucho. ¿Es la voluntad de Dios todo niño o toda niña que nace? Ya me metía más profundo. O bueno, se la voy a bajar más fácil. ¿Es la voluntad de Dios que algún niño nazca fuera del matrimonio? Esa estuvo más fácil, la anterior estuvo más... ¿Cierto? ¿Cierto? La voluntad de Dios es que todo hijo o hija nazca dentro de un matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. ¿O no? Pero Él puede permitir que nazca alguien fuera de ese diseño. ¿Es verdad? Claro. Así que tenemos que tener cuidado de decir todos los niños que nacen en ese momento es la voluntad de Dios. Y ojo, no quiero decir que su hijo, usted mismo, no sea voluntad de Dios hoy. Pero hay cosas que Dios permite, aunque no eran su voluntad. ¿Cuántos de aquí venimos sí o sí de voluntad o no de Dios en ese sentido? No respondan. ¿Cierto? Mejor quedarse ahí. Por eso la Biblia dice, y esto va a sonar un poco fuerte, pero es una realidad. Juan capítulo 3, versículo 6. Ahorita leemos lo de Romanos. Juan 3, 6. Y quiero que entendamos algo, y es que Juan 3, 6 nos dice lo siguiente. En una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo acerca de que todo el que para ver el reino de Dios había que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo no va a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a volver al vientre de mi madre y a volver a nacer? Y él dijo, no, yo no estoy hablando de nacer en ese sentido, sino en espíritu. Pero el Señor le dijo algo muy interesante en Juan 3:6. Le dijo, lo que nace del cuerpo es cuerpo. O en otras Biblias, si es lo que nace de la carne, es carne. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. Así que lo que quiero decir es, todos los nacimientos que hay en la tierra son un resultado de algo que Él ya puso en nosotros, en la semilla del hombre y en la recepción de la mujer. Si yo pudiera hoy salir, me encuentro una chica por ahí, voy y me acuesto con ella y tengo un hijo. ¿Podría yo? Sí. ¿Algunos de ustedes podrían? Sí. La pregunta es, ¿esa era la voluntad de Dios? No, eso es un hijo de la carne. Es el resultado de la carne, algo que Él permite.
Sin embargo, a veces, en muy pocas ocasiones, no siempre, Dios sí no ha permitido cosas, ¿sabía? Así que Él nos da la posibilidad de aprender su palabra y discernir su voluntad, ¿o no? Pero dígame alguno, por favor, acá, cuando Dios se ha metido ahí sí a decir no. Han sido contadas en la Biblia, pero Él se ha metido en oportunidades a decir no. Que ahí sí ni siquiera lo permite. No, porque una cosa es su voluntad, otra cosa es lo que Él permite y otra cosa es lo que Él dice no. ¿Quién se acuerda de algo que ella le haya dicho rotundamente y se meta y diga no? Son muy pocas, pero lo ha hecho. Yo me acuerdo de dos acá. O sea, que él se mete cuando alguien lo va a hacer. Te voy a decir una que me acuerdo yo. Esto que estoy hablando no lo tengo preparado, entonces me ayudan si algo a buscarlo en la Biblia. Pero me acuerdo de una y es, ¿se acuerdan cuando Pablo, ya siendo el apóstol Pablo y entendiendo su misión de ir a predicar a las naciones y a los gentiles, hubo un momento en que una noche iba a agarrar hacia esta parte, y él iba en Medio Oriente y iba a agarrar hacia la derecha, hacia lo que hoy conocemos como Asia. Y llegó el Señor y le dijo, no, usted me agarras para este lado. Y así fue como llegó el Evangelio a nosotros, a Europa y a las Américas. Primero, ya después empezó a dar la vuelta, ¿no? Los apóstoles y todos los evangelistas dicen que eso es como si fuera un reloj, puede ser. Arrancó así y va dando la vuelta a Europa, las Américas, sube por allá y va a empezar, y entonces llegó a la India y empezó a dar la vuelta por allá, y ahora se está metiendo por allá. Bueno, llegó a Corea y todo eso, y va bajando, y tiene que volver a donde arrancó. Más o menos, ¿no? Es una clase que me dieron y yo dije, puede ser. Pero Dios dijo, no, Pablo, para allá no. Arranques para allá. Ahí se metió él, ¿se acuerdan? Hubo otra vez que se metió en la antigüedad, en una situación específica. ¿Quién se acuerda de él? ¿Se acuerdan cuando nuestro famoso, a ver si no me equivoco y no me falla la memoria, me corrigen si estoy mal, Moisés, una de sus esposas, su esposa era como una medio hermana de él, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Y cuando llegó a un lugar, él le dio miedo. Y uno de los reyes del lugar iba a tomar como esposa, iba a tener relaciones con la mujer de Moisés porque la presentó como la hermana porque tenía miedo de que lo... Estoy perdido. Abraham. Listo. Uy, ¿qué dice la película? Por eso dije, ayúdeme con la película. Fue Abraham. Gracias. Entonces Abraham tenía una de sus esposas y él llegó a, creo que era Egipto. ¿Sí? Si no estoy mal. Es que no lo tengo preparado y empiezo a confundir. Pero sí lo tengo en la mente lo que pasó. Y esa noche se le apareció en sueños a ese que iba a agarrar a la que era esposa de Moisés, de Abraham, y le dijo, usted llega a tocar a esa mujer y se mete conmigo. ¿Se acuerdan? O sea, se metió y dijo, no, ahí sí no lo permitió. Y se levantó ese hombre y le fue a decir a Abraham, oiga, ¿usted por qué no me dijo que esa era su esposa? Usted me dijo que era su hermana. Y Abraham le dijo, sí, es que sí es mi esposa. Pero en el fondo era que él tenía miedo de presentarla como la esposa porque de pronto decía, no, vayan y me matan por quedársela a ella. Pero Dios fue tan tremendo que se metió y le dijo, no. Ahí sí no lo permitió. Hay cosas muy detalladas donde él sí se puede meter y dice, no. Y quizás en su vida ha pasado. Yo puedo reconocer una vez donde Dios se me metió y me dijo, no. El resto me ha tocado ahí entender si es la voluntad o me está permitiendo. A mí me toca estar navegando. ¿Sí entienden? Pero hubo una vez en mi vida, no les voy a decir cuándo, después de pronto en privado, me dijo, usted llega a hacer esto, hermano, y se tira todo. No me he vuelto a decir nada, el resto entonces voy ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos esas cosas. Y la última, no la última de, voy acá a acelerar, la voluntad de Él es que suframos.
¿En el diseño original estaba que sufriéramos? No, no. El diseño original no tenía que sufriéramos. Exacto. Claro, y en el jardín ellos tenían vida eterna, ellos no iban a sufrir, ellos no tenían muerte, no tenían enfermedad, no tenían nada. La voluntad de Dios no era que sufriéramos. Pregunta, ¿lo permite hoy Él? Sí, y tiene propósitos. ¿Cuáles propósitos tiene para que suframos? Porque Él lo permite. Él tiene varios propósitos y por tiempo no los voy a leer, pero uno, para que desarrollemos nuestro carácter. Dice perseverancia. Porque si nosotros no aprendemos a pasar por el sufrimiento, no somos perseverantes. Si no perseveramos, no desarrollamos bien la fe como Él quiere, el carácter que Él quiere. O sea que sí va a permitir sufrimiento. A veces las personas llegamos a pensar que llegar al Señor es no pasar por sufrimiento. No. De hecho, uno de los bautismos, por eso la Biblia habla de bautismos, no de un bautizo, de bautismos, es el bautismo de sufrimiento. Cuando dijo el Señor, ¿acaso ustedes podrán pasar por mi bautismo, la copa que he de beber, ¿se acuerdan? Y después les dijo, ciertamente sí. Les dijeron a sus discípulos, claro, porque ellos iban a sufrir también. Pero esta copa me la va a tomar yo, y fue cuando él sufrió, hasta el Señor pasó por el bautismo del sufrimiento. Y también para cuándo. Muchos dicen que la gran tribulación, lo que se avecina en la tierra, esa gran persecución, muchos van a caer a espada, van a morir. Pero dice en Apocalipsis que ellos habían lavado sus vestiduras a través de ese proceso de sufrimiento y ahora podían heredarlo. O sea que eran pulidas, su fe era pulida a través del sufrimiento. Aunque no es la voluntad de Dios en comienzo, no lo fue, hoy lo permite. Por eso el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero anímense, porque yo ya lo vencí. Él no dijo, yo ya vencí el mundo para que no sufran. Él lo que está diciendo es, como yo vencí al mundo a través del sufrimiento, ustedes van a hacer lo mismo. No se desanimen. O sea, confíen que aunque van a sufrir, van a vencer como yo vencí. Eso es lo que le está diciendo. Así que no nos podemos tratar de escapar, ¿no? Al revés, cuando llegue el sufrimiento, y no estoy hablando solo de algo físico, ¿no? Hay presión laboral, estrés, hay situaciones, llega un jefe que usted no lo pidió, y es como si yo se lo mandara de aposta para aprender cosas, ¿verdad? Hay a veces persecución externa, hay situaciones, pero a través del sufrimiento vamos a generar perseverancia, carácter y demás. Pero les tengo la buena noticia, y es la siguiente. Dios puede traer bendición a partir de algo que no era su voluntad. Él es maestro, perfecto en eso. Muchas de las cosas que pasan en la tierra, aunque no son su voluntad y Él lo permite, Él es el maestro perfecto. La sabiduría, Él es tan grande que puede sacar de algo que no era su voluntad, algo que se convierta en bendición. Ejemplo, Dios utilizó a David a pesar de que no quería reyes en Israel. ¿Es verdad? Él nunca quiso reyes en Israel y aún así utilizó a David y hoy la Biblia lo llama como ese gran referente de Israel, David, por un corazón que respetaba la autoridad, se sometía a la autoridad. La voluntad de Dios no era que David se casara con Betsabé, ¿cierto que no? La voluntad de Dios nunca fue que David se metiera con la mujer de Urías, con Betsabé. Pero ya habiéndolo permitido, lo permitió, hizo algo maravilloso. Porque el segundo hijo que tuvo con Betsabé, ¿quién fue? Salomón. Vino la simiente que recibió de María para recibir a el futuro rey, al Mesías. Así que de algo que no era la voluntad de Dios, Dios sacó tremendo, una bendición. Continuó el linaje a través de uno de sus hijos con ella y trajo al Mesías. Dios utilizó a Jacob a pesar del proceder tramposo de Jacob, ¿o no? Jacob era uno tenaz, bien vivo, más vivo que todos los vivos de los vivos, tramposito con todo. Pero de él sacó a las 12 tribus de Israel.
Quizás no era la voluntad de Dios que Jacob ganara de esa manera su bendición, pero lo usó. Dios utilizó a Moisés a pesar del carácter iracundo de Moisés. ¿O no era iracundo Moisés? Sí, dice que era más manso que muchos, ¿verdad? Pero iracundo. Tanto que le hervió la sangre y por allá asesinó a uno. ¡Pah! Cuando lo agarró con una piedra y mató a un egipcio, mientras ahí trataba mal a uno de los suyos, a un hebreo. Y a pesar de su forma iracunda de ser, Dios lo usó, y lo usó de una manera tremenda. Dios utilizó incluso a una prostituta, Rahab, ¿se acuerdan? ¿Será que era la voluntad de Dios que ella fuera prostituta o se dedicara hasta ese momento a la prostitución? ¿Sería esa la voluntad de Dios para ella? Seguramente hasta ese momento no, pero aún así la usó para proteger a su nación, a su pueblo. No sabemos si Rahab dejó de hacer esa actividad después, probablemente sí. Cuando vio que todo lo que ocurrió y la bendición le llegó por haber protegido a los espías y a Israel, incluso poniendo su pellejo en medio de la situación, Dios la salvó. Quizás pudo haber pasado algo. Así que incluso nosotros, les digo algo, por ejemplo, no mis papás, pero nosotros, si yo echo para atrás de mi genealogía, nosotros venimos de un hijo fuera de un matrimonio. O sea que yo vengo de descendencia de un hijo fuera de un matrimonio, o sea, de algo que no era la voluntad de Dios. Pero Dios lo permitió y acá me tiene. Así que cuántas cosas que quizás no eran la voluntad de Dios en sus vidas, Dios las permitió y las puede estar usando para bien hoy. Quizás en la juventud, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, incluso en la niñez, gente que ha tenido que sufrir una violación cuando eran niños o no, o a veces medio en la juventud, que han pasado ese karma tan horrible que violenta en su cuerpo, su templo, y quizás era lo peor, pero cuánta gente no me he topado hoy que conoce al Señor y a causa de lo que le pasó, hoy están rendidos y enamorados del Señor. O quizás un mal negocio, o te robaron algo, pero a causa de eso Dios lo está usando hoy para algo. O el sufrimiento de una muerte de alguien, una enfermedad que pasó, no sé. Pero a cosas que incluso en medio de los errores que nosotros a veces cometemos por ser testarudos, y cosas que incluso no son la voluntad de Dios y hacemos, aún así llega Dios en algún punto y lo torna para bien. Lo permitió, no era lo que quería para nosotros, pero cuando nos arrepentimos y lo amamos, de repente Él lo usa para bien. Así que hoy lo que les quiero decir y cerrar diciendo es, cada día que maduramos más en el Señor, tenemos que tener la capacidad de buscar su voluntad y no refugiarnos en que Él lo permite. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque cuando somos niños en la fe, muchas cosas Él las puede permitir y todavía no tenemos el discernimiento para decir esto no lo quiere el Señor a pesar de que esté pasando. Pero aquellos que desarrollan ese sexto sentido espiritual pueden entender que aunque cosas pasan, no todo es la voluntad de Dios. Y saben cuándo decir sí y saben cuándo decir no. Incluso pueden decir un día, voy a esperar porque no estoy seguro si esto es la voluntad de Dios. Aunque esté pasando, aunque esté servido. Así como le pasó a David. En una mesa se le fue puesto Saúl para matarlo. Y David dijo, está ocurriendo, pero no voy a alzar mi mano. Porque esto no es la voluntad de Dios. Punto. A ese nivel debemos llegar. A ese nivel Dios quiere que lleguemos. Para que dejemos de ser inmaduros y dejemos de pensar que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Porque no lo es. Puede estarlo permitiendo, pero ustedes y yo, iglesia, si maduramos más, podemos llegar a discernir si sí es lo que Él quiere o no, aunque esté pasando. Y a eso le pido al Señor que nos lleve en este tiempo. Pongámonos de pie y oramos y terminamos en esta noche.
Cada vez que yo oro, sinceramente, muchas de las cosas que yo oro a solas, me la paso diciéndoles eso: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y no solo para nosotros, para mi vida, para mi familia, es para ustedes. Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? ¿Es tu voluntad lo que le está pasando a esta persona? Muéstrale, ¿es tu voluntad esto? Porque yo ya entendí, ya se los mostré, que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, aunque lo esté permitiendo. Así que démosle gracias a Dios en este momento y vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de hoy de escuchar tu palabra en medio de todos los desafíos que hubo hoy para llegar a este lugar. Pero yo sé que vale la pena siempre venir a escuchar tu palabra, venir a escuchar lo que tú tienes para nosotros como iglesia, venir a escuchar todo lo maravilloso que hay detrás de estas páginas, que nos traen vida, nos traen libertad, nos traen sabiduría, nos traen respuestas. Así que gracias por lo que hoy estamos hablando, Señor, y gracias por tener la paciencia que tuviste por tantos años con nosotros, que en medio de nuestra inmadurez espiritual pudimos haber hecho muchas cosas que no eran tu voluntad. Pero aún así, tú en medio de que lo permitiste, algunas cosas salieron no tan chéveres, otras nos dolieron, otras trajeron consecuencias muy difíciles, quizás otras no tanto, pero más allá de eso, hoy reconocemos que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Porque lo que la palabra de Dios dice que es bueno, agradable y perfecto es tu voluntad, no todo lo que tú permites. Así que aunque tú permites cosas por amor, por paciencia, por protección, por tenernos todavía aguante a nosotros, no todo va a ser bueno, agradable y perfecto, porque la voluntad de Dios es eso. Algunas cosas pasan y no son tu voluntad, no serán buenas, no serán agradables, no serán perfectas aunque tú lo permitas. Por eso ya no te vamos a echar más la culpa de algunas cosas, porque aunque tú lo permites, lastimosamente no todo es tu voluntad, a causa de nosotros, no es por ti. Pero gracias, Señor, porque hoy vimos al final cómo cosas que no eran tu voluntad, o de ellas tú pudiste sacar planes preciosos, planes maravillosos. Y yo sé que en medio de nosotros y de nuestros errores, tú puedes sacar planes maravillosos. Que si un hijo de nosotros no nació bajo la voluntad tuya, que era en un matrimonio, aún así con él o con ella podría llegar a ser algo maravilloso un día. Que aunque quizás un día me salí de los cabales, ofendí a alguien, dañé el corazón de alguien, a pesar de que lo hice mal, un día puedes restaurar esa amistad, puedes volvernos a unir, Señor. Que si un día nosotros hicimos un robo, maquillamos alguna situación, no fuimos honestos en alguna área, aún así de eso puede sacar un gran profesional, puede sacar un hombre arrepentido, una mujer arrepentida, un gran negocio. Señor, perdónanos y ayúdanos a entender que no todo lo que ocurre es tu voluntad y no todo lo que no ocurre no es tu voluntad. Gracias por tu sabiduría, por tu entendimiento y por ayudarnos a estar más cerca de tu palabra y de tu mente, Señor. Que tu palabra es tu mente, como tú piensas. Te amamos. Amén.